Can you hear us on Zoom? All right, great. Yes, we can. Thank you. All right. So we'll get started. ¿Cuál es el micrófono? It's not projecting the back, right? Yeah, that's fantastic. He's gonna get a move around. You want me to just kind of move the camera? I think that's when he stands up and walks up. All right, we'll go ahead and get started. Sorry about that delay. We're just having some technical issues here, but let's get started. Yes. Zoom link to which class? We're working on that right now. Okay. So I'll do a really quick introduction here. My name is Miguel. I'm in the Department of Chicano Studies, and it's a great pleasure here to have our special guest today from Guatemala, Judge Miguel Gálvez, who those of you that have read about him have seen the incredible global impact that he's been having the last couple of decades, especially the last couple of years, and his stance that he's taken in Guatemala that have also caused him great personal risk in terms of the things that he's doing, that he's participating with. Les queremos presentar al juez Miguel Ángel Gálvez, que nos acompaña desde Guatemala. Ustedes que ya conocen su trabajo han visto que es algo de un muy grande impacto que ha tenido no solamente en Guatemala, sino en todo el mundo. We're going to have this as a bilingual event. Those of you that have heard me talk about this before, we have a very bilingual population here in Dominguez. How many of you are bilingual? Raise your hands. Right. So I hope that we have more bilingual presentations and events here on campus to keep the bilingualism going here on the student body. We're going to have from the Spanish department, Professor Tinta Villanueva doing the translations. So we're going to have the judge speaking for a little bit and then translating over to English for those of you that need the translation. How many of you don't speak Spanish? Right, so make sure that everybody understands. Yeah, there's a lot of más o menos, right? So we'll get started with Judge Gálvez y con Tinta Villanueva. Juez Gálvez, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Es para mí un gusto compartir con ustedes la jornada de la tarde y especialmente tocar el tema de Centroamérica y especialmente de Guatemala. Agradezco a la Alianza por una Guatemala Mejor, el Río Ávila, a Lorna Parnoya, y mismo también a la Universidad Estatal de California, en Domingos Hills, son Miguel Gutiérrez, y a Cintia Villanueva, que es la que va a hacer la traducción. Good afternoon, everybody. Glad to be here sharing with you the topic about Central America, specifically Guatemala. I'm grateful to Alianza of a Better Guatemala, Healthy Dominguez Hills, especially so Miguel Gutierrez, that invited me and Cynthia Villanueva for interpreting and translating the event tonight. Soy originario de Guatemala, egresado de la Universidad de San Carlos, de abogado notario y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y en los últimos 23 años me desempeñé con el cargo de juez de primera instancia del organismo judicial de Guatemala. I have been a judge in Guatemala for 23 years. And so more recently, I have been a judge in the highest judicial courts of the judge at the court of the first instance. 23 años de estar como juez, 22 años tengo o tuve de tener seguridad
y en el 2015 en adelante se me asignó cargo blindado por los problemas de seguridad de Guatemala. For the 22 years that I have been active, I have had active security to protect me. And in 2015, I was assigned a specialized guard to be able also to protect me that way. No obstante, los 22 años que mantuve seguridad, en los 2-3 años se agudizó la situación en Guatemala y con seguridad me garantizaron el proteger mi vida. A raíz de eso fue que salí y presenté mi renuncia al cargo de mujer. In the last 2-3 years of those 22 years, things have worsened in Guatemala. And even with security, they couldn't guarantee my safety. So I resigned from my position and decided to leave Guatemala. En este sentido, voy a, con base en la experiencia, fue de primera instancia y haberse tramitado en el juzgado a mi cargo, considero los casos de más alto perfil, no solo de crimen organizado, sino de justicia transicional y procesos de corrupción. Les voy a dar mi opinión con relación a qué es lo que está pasando. I am assigned to the higher jurisdiction courts. Not only do I oversee cases of organized crime, but I also oversee cases that address corruption processes. Today, I'm going to give you my opinion on what's happening in Guatemala. Fíjense que en el tema de Guatemala solo quisiera hacer referencia muy brevemente a estados que estamos hablando, nos trasladamos a 1945, 1951, después de prácticamente de unos gobiernos prácticamente autoritarios, especialmente con una cantidad de años de estar como gobierno, especialmente el tema del hijo. Entramos a una era democrática, Juan José Arévalo, que es en 1945 y 1951. During 1945 to 1954, we entered in Guatemala into a new democratic era. Before then, we had a history of authoritarian governance. But during the presidency of Juan José Arévalo and Gálvez, had the opportunity to practice democracy. Posteriormente entra Jacob Gálvez Guzmán, 1951, y le dan un golpe de Estado en 1954. When Jacobo Gálvez is in the presidency in 1954, unfortunately, is coupled with a military coup. Así es como nos podemos dar cuenta que es en 1954 que le dan un golpe de Estado a Gálvez. Hay dos el mismo año, hay dos Carlos Enrique Díaz, el de León, y hay 4 juntas militares. Y es hasta que se convoca nuevamente a elecciones de Carlos Ivánez. During the military coup, as you can see in 1954, we have 2 governing bodies, El Feo de León, and then we have 4 military juntas or military dictatorships until Castillo Armas is elected in 19. La consecuencia de este golpe de Estado y la inestabilidad que se genera en Guatemala es cómo inicia un conflicto armado en 1970. Se dan varios acontecimientos en esa época, pero especialmente nos vamos a concentrar en el tema del golpe de Estado, el rompimiento del Estado de Derecho, y comienza una persecución a ciertas personas que las denominan, que eran de tendencia de izquierda.
The instability of the government had consequences that eventually led to an armed conflict in 1960. There are various topics that can be discussed in this, but we're going to focus on the military coup, and we're also going to focus on the persecution of those that they denominated leftists, forces, and the persecution of the leftists. El conflicto armado inicia en 1960 y la firma de la paz se da en 1996. The armed conflict begins in 1996 that we have a peace agreement signed in the country. Estamos hablando entonces de 36 años de conflicto armado. Y el conflicto armado de por sí es bastante violento. Hay cantidad de personas, especialmente indígenas, no solo detenidos, asesinados, desaparecidos. Son cantidades muy altas, incluso aproximadamente haciendo un análisis, estamos hablando de prácticamente de 45,000 a 50,000 personas que todavía están desaparecidas en Guatemala. So keep in mind, this was a armed conflict of 36 years in Guatemala, very violent, to say the least. Especially indigenous groups that suffered arrest, that were disappeared or assassinated. Even now, there's an approximate of 45,000 to 50,000 disappeared indigenous people that we do not have. Un primer antecedente que quisiera que se entendiera es como consecuencia del conflicto armado. En el juzgado se tramitaron procesos precisamente en donde se procesó a militares relacionados con ese tipo de violaciones, especialmente al derecho internacional. Part of the consequences of this armed conflict is that military personnel was brought to trial to be able to process these crimes. Especialmente el proceso de genocidio del señor Efraín Ríos Montt, el concepto Franco, que es violaciones prácticamente esclavizar a las mujeres en los destacamentos militares, el proceso de la embajada de España, el proceso de la violación de las mujeres aquí, y el último, uno de los últimos que se tramitó en el juzgado es el diario militar, el que se conoce como el de la muerte. In this court, we process especially crimes of genocide, specifically that of Efraín Ríos Montt, General Efraín Ríos Montt. Some of the crimes that we process in this part of the genocide are violation and slavery of women, especially dead indigenous women. Also, the attack on the Spanish embassy, and something in particular of very important is the military diary. This is an archive of secrets of the war of crimes committed by the military. Llevando la secuencia del tema de la justicia transicional y el proceso militar, yo quisiera hacer referencia que se dio una constante que daba el presidente de la República militar, por supuesto, y el ministro de Nación era el futuro ministro de la Defensa, era el futuro presidente, y así sucesivamente el ejército se iba alternando en el poder. Por eso es que tenemos a Carlos Manuel Adán Osorio, su ministro de la Defensa, Chele Eugenio Lauro García. Después quedó el presidente Chele Eugenio, queda su ministro de la Defensa es Fernando Lucas, que posteriormente pasa a presidente de la República. Aquí esto voy a hacer referencia al tema del proceso de genocidio de Efraín Ríos Montt. Part of the complexity of these cases is that
In transmitting the cases, the cases and the proceedings of the military, we see that some military folks start to enter the political arena. For example, the minister of the country becomes a future president, and this is how the military begins to sort of emerge itself into the political arena, such as given examples where Eugenio Lauquero García and Fernando Romero Lucas García was president in Guatemala. Es interesante hacer referencia que en 1978 entró como presidente Fernando Romero Lucas García. Llegó a su periodo en 1982, le dan golpe de Estado, otros 3 militares, y dentro de estos militares que dan golpe de Estado en 1982, se encuentra Efraín Ríos Montt, uno de los que fue procesado posteriormente por el proceso político. It's important to mark that in 1978, Romero Lucas García entered the presidency. However, the military coup is taken out, and in Guatemala, a military junta is governs between 1982 and 1983. A principal character in this military coup is actually Efraín Ríos Montt. Un año después de estar Efraín Ríos Montt, le da golpe de Estado otro militar, que es Óscar Humberto Mejía Víctores, en 1983. Once in power, Efraín Ríos Montt, there is another military coup, and this time it is Óscar Humberto Mejía that conducts the military coup against Efraín Ríos Montt. Existe demasiada presión a nivel internacional, a nivel nacional, porque el conflicto armado está generando muchas consecuencias, especialmente la muerte de personas civiles. Y es así como Óscar Humberto Mejía Víctores convoca una constituyente, y de esa forma es que entra en vigencia la Constitución Política de la República de Guatemala, que fue publicada en el año 85 y entró en vigencia en el año de 1986. Due to international and national pressures due to the amount of violence, especially the toll taken by the armed conflict, there is for severe consequences. Óscar Humberto Mejía, in reaction to this, declares an amendment to the Constitution, or in 1985, it is written, and in 1986, it is established in the Constitution of Guatemala. Entonces, un primer presidente civil fue el que tomó posesión en el 86, cuando entró en vigencia la Constitución, que es Marco Vinicio Cerezo Arevalo. ¿Me puede repetir el nombre, por favor? Due to this new constitution, we have a first civilian president, and it is Vinicio Cerezo. Entonces, hay un primer aspecto que quiero que tomen rápidamente. El conflicto armado, 60, y la firma de la paz con el 96. Eso significa entonces que antes entró en vigencia la Constitución en el año 86 y empezaron, pues, se reúne la URNG, que es parte del grupo que estaba en guerra, que era la guerrilla, y el gobierno del Estado. Take this into consideration. The beginning of the armed conflict was in 1960, but the peace agreement don't occur until 1996. When the Constitution is established in 1986, we have some type of relationship
or communication between the guerrillas of Guatemala and the Guatemalan government. Entonces, aquí tenemos la Constitución de 1985, la firma de paz de 1996. Cuando hablamos de la firma de paz, aproximadamente la discusión que se dio con el acompañamiento de la ONU, la Organización Internacional, fueron de 14 años y se suscribieron 12 serían documentos que estaban regulando prácticamente lo que es la paz de Guatemala. So between 1985 and 1996, when the peace agreement is signed, there is a discussion with the ONU or United Nations, and during this process, 12 documents were created that align the regulations of this peace agreement. Fíjense que, bueno, entonces, más o menos, esa pudiera ser la historia de lo que es el conflicto armado y la firma de la paz. Pero fíjense que antes de que se firmara la paz, la ONU creó una misión de verificación de las Naciones Unidas, que se conoce como MINUR. Empezó a trabajar en 1994, antes de la firma de la paz, y concluyó en el 2004. That more or less is the history of the armed conflict in Guatemala, and of course also of how we arrived to the peace agreement. However, between 1994, before the peace agreements, all the way through 2004, the United Nations formed a committee in the mission of verification of the United Nations. Fíjense que aquí hay un aspecto o un ingrediente principal que es el que posteriormente vamos a hacer referencia en este tiempo, es que la misión de verificación, cuando emitió sus conclusiones, hizo referencia a lo que son las ICIAC, los cuerpos ilegales, los clandestinos de seguridad. We have to look at a main ingredient in this verification mission by the UN. In its conclusion, it included a report on the investigation committee of illegal organization and clandestine operations. En el informe ese que proporcionó MINUBA de las Naciones Unidas, no solo se aceptó por el gobierno de Guatemala que la mayoría de instituciones del sector público, especialmente el organismo judicial, Ministerio Público y Ministerio de Gobernación, estaban prácticamente siendo utilizadas por estructuras que estaban adentro de las instituciones y eran las que estaban tomando las decisiones. Por eso es que se llaman aparatos clandestinos de seguridad. In the report that was accepted by the Guatemalan government, it was reported that judicial bodies and state bodies were being co-opted by outside entities that would make decisions to favor whatever they were trying to achieve. Entonces, con la Constitución, la firma de la paz, ya como que entramos a una era democrática. Y no obstante que se reconoció por parte del Estado las ICIAC, los cuerpos ilegales y aparatos de seguridad del Estado, fíjense que se da una protección
en el año de 1998. Recuerden que desde la firma de la paz fue en el 96, 2 años después, por parte de la Oficina de Derechos Humanos del Estado de Guatemala, se presentó un informe. Este informe es informe interdiocesano de la Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala Nunca Más. Ese es el informe de la Iglesia Católica con relación a lo que documentaron con relación al conflicto armado. De estos actualmente son 4 tomos, pero se dio un antecedente que llama la atención. El obispo Juan Heráldico Rivera, que hizo la presentación un día viernes, el día domingo se encontró asesinado en la iglesia con fuertes golpes en la cabeza. Este es un primer acontecimiento que As a result of the Constitution and the signed peace agreements, we do enter into the democratic era in Guatemala. One of the items that emerges from this democratic time in Guatemala is the participation of the human rights and the Archbishop. They created a report of interdiocese of the recuperation of historic memory, Guatemala Never Again. As a result of this, however, the Archbishop Juan Gerardi that gave the presentation on the report was assassinated on Sunday. He gave the report on Friday, and a few days later, he was assassinated. He was found with his body beaten. En la figura pueden ver, aquí está el rostro del señor Gerardi, el sacerdote Gerardi, ahí está en la figura. On the cover, you are able to see this of the Bishop Juan Gerardi. Entonces, eso despertó mucho la atención a nivel internacional y a nivel nacional, pero fíjense que, bueno, entonces la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que posteriormente con la firma de la paz fue enviada a una comisión por la ONU, que trabajó en el tema del esclarecimiento histórico, son 11 libros, prácticamente documentan todo el tema del conflicto armado. Y hay otro aspecto, hace referencia nuevamente a las CICIACs y dice, tiene su origen en las estructuras de inteligencia militar desarrolladas en Guatemala durante el conflicto armado como una forma de control social por parte del Estado y contaba con el apoyo del sector económico y constituyendo una red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los tribunales. Due to the violent death of the bishop, this attracted international and national attention. Also, due to the influence of the investigation committee of the new organization, Clandestine Operations, there was a new commission established, a commission of historical clarity or transparency. This was a collection of 11 books written or published in 1999. The 5th book, during the investigation, established that part of the revelation came from the state, from its intelligence forces, and its mission was to control society or the social aspect of Guatemala. And the oppression of society received support from the economic sector and the political sector as well. And in addition to that, the intelligence forces of the government that were oppressing the people and were receiving support from the economic sector and the political sector also oppressed judicial processes as well. Fíjense que aquí es de resaltar, el informe hace referencia
a estructuras de inteligencia militar, hace referencia al sector económico y a políticos y concluye que es una red de aparatos paralelos que suplantaron la acción judicial, resaltar el tema este. Here, and this is, here it says that the structures of the military intelligence that were developed in Guatemala during the armed conflict, again, were a form of social control that were able to rely on the economic sectors and the political sector. What these two aspects did, the military intelligence and the economic and political sectors, they created a network, a parallel network of oppression that was able to surpass judicial action in the courts. Para los que quisieran, si están interesados un poco en el tema este, hay un libro que se llama Tiempos Recios, de un escritor peruano que más o menos narra a una Guatemala antes del golpe de Estado bajo Gálvez y posterior al golpe de Estado. Y si quisieran concluir un poco más, a Castillo Armas, que fue presidente, el primer presidente después del golpe de Estado, ahí lo mataron en el palacio. Entonces, aquí hay otro libro que es interesante, que se llama Rapsodia de un crimen. Ahí más o menos narra cómo se están dando los acontecimientos con Somoza, cómo se están dando los acontecimientos en la República Dominicana y quienes fueron los que mataron a Castillo Armas. Y por último, aquí hay una parte del libro que se llama El arte de un asesinato político. Este narra la historia de cómo mataron a Monseñor Gerardi, al menos para que lleve una secuencia lo que les estoy diciendo. Todo esto lo pueden. Here on the screen, you have a few recommendations of books. For example, you have Tiempos Recios by a Peruvian writer that details the environment or the history of Guatemala before the military coup. There's another book that speaks about the assassination of the first democratically elected president after the initial coup, Castillo Armas, that was murdered in the presidential palace. In addition to that, there is, in this book, the history of Somoza from the Dominican Republic and the aspects of political figures during military coups. Entonces, ya para ir concluyendo, tendríamos que resaltar lo que son las lo que son las estructuras paralelas. Estaríamos hablando que tanto en las dos misiones internacionales de la ONU hacen referencia a estas estructuras paralelas y la muerte de Monseñor Gerardi como consecuencia de haber presentado su informe de Guatemala nunca más. Entonces, pero fíjense que aparte de se da otro acontecimiento en Guatemala. Y fíjense que en el 2007 entra un vehículo a Guatemala y lleva 3 parlamentarios salvadoreños, o sea, el Parlacén y su piloto. Cuando entra a Guatemala, se desaparece y 3 días después aparecieron muertos las 4 personas, los 3 parlamentarios, y aparte que fueron muertos, fueron quemados los cadáveres. So from the assassination of the Chakravarti, the United Nations notes that those parallel networks.
the military intelligence working with economic and political sectors of the repression of society. But there is another case in 2007 that calls the attention of international forces. There is the assassination of 3 Salvadorian representatives of the parliament that reached Guatemala and are disappeared during their trip to Guatemala. En la muerte de estos parlamentarios se capturaron a personas de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Se hace referencia a este tema porque ellos fueron capturados. Un día jueves, el juez dejó la audiencia de primera declaración para el día lunes y ellos son enviados a una cárcel de alta seguridad que se llama Boquerón. ¿Y cuál fue la sorpresa? El día domingo ingresaron personas con gorros pasamontaños, vestidos de militar y botas, y entraron a matar a los policías, a esos policías. When the assassination of the 3 representatives of Salvador occurred, there was an investigation and 3 police officers were arrested. The judge sentenced them to a high security prison. And what happened next was that the military unit came into the prison and assassinated the police officers that had been arrested. Entonces, el tema del Monseñor Gerardo, el tema de los diputados del Parlacén, la muerte de los policías y la ONU, fíjense que se dio un tema que habían matado a muchos defensores de derechos humanos y ya le llamó la atención a la ONU que estaban matando muchos jóvenes que estaban relacionados con unos delitos, que estaban haciendo una limpieza social. Se mandó un representante de la ONU, hizo un análisis y estableció que el 70% de las armas que estaban utilizando para matar a los jóvenes habían sido consignadas por la Policía Nacional Civil. These 3 cases, the death of Darky, the assassination of the police officers, and the assassination of the parliament representatives, was also part of the increasing violence of the assassination of youth in Guatemala. And it was found out that the arms that were used to kill this youth were acquired by the civilian police. Entonces, se levanta nuevamente la alarma del tema de se retoma el tema de las estructuras paralelas, estructuras ilícitas. Y existe mucha presión a nivel internacional y presión nacional. Y así fue como entró en vigencia, o sea, fue creada lo que es la CICIG, la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala. To hold this, again, the topic of parallel methods emerged and caught the attention of national interests. And because of this, there was the establishment of the Comisión Internacional contra la Commission against impunity in Guatemala. Entonces, al crearse la FIPIC, comenzó a trabajar muchos procesos, pero especialmente la función de la FIPIC era contrarrestar o investigar o procesar a esas estructuras que estaban coexistiendo en el sector público. Part of the work of the CSUDH was to investigate and process part of these structures, parallel networks that were developing within the public sector.
De esa cuenta es que se empezó y poco a poco el tipo de investigación fue llegando cada vez más arriba. Así es como en el juzgado cargo se recibió la primera declaración del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. This is how then investigations began to target higher ranks, and that is how the investigation and the trial of Otto Pérez Molina, the president of Guatemala, came to happen. Este proceso, hago referencia a este proceso, y es importante para entender el contexto, porque dice que en el 2014 se a unos vistas de aduanas. Los vistas de aduanas son los que controlan el ingreso de toda la mercadería por la aduana. Sí. Entonces les decía que este proceso es importante porque en el 2014 se comenzó una investigación de las personas que controlan el ingreso en las aduanas de Guatemala. This was very important because in 2014, the investigation started the Guatemalan customs that handle all the merchandise or businesses that comes into Guatemala. Entonces, fíjense que llamó la atención que en las pólizas la mayoría tenían un número de teléfono, un mismo número de teléfono. Y como estábamos trabajando el tema de las interceptaciones de llamadas telefónicas, ese número de interceptación es el número de teléfono. A way that we were able to process this case is that in each policy or that came through the border, a phone number appeared with each policy. So we intercepted the phone numbers and we were able to reach those that were at fault of these crimes. Entonces, ya con las interceptaciones y se empezó a profundizar en la misma investigación, se logró establecer primero el secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, que era el secretario privado de la vicepresidenta Rosana Gálvez, estaba involucrado en el tema de las aduanas en Guatemala. Due to these interpretations of phone numbers, we were able to establish the secretary of the vice president was involved in the crimes that were occurring in the Guatemala. La investigación continuó y se logró posteriormente establecer que estaba involucrada la vicepresidenta Rosana Gálvez. And the investigation further clarified that it was not only the secretary that was involved in this crime and corruption, it was also the vice president Rosana that was involved. Y continuó la investigación y se logró involucrar al mismo presidente de la República en esa estructura que estaban manejando lo que son las aduanas. And the investigation continued, and we were able to establish that the president, Otto Pérez Molina, was also involved in the crimes that were happening at the border of customs. Entonces, cada vez las investigaciones como que iban subiendo, logró también involucrar al sector económico dentro de estas estructuras. And as the investigations continue, we were able to establish people in higher ranks, but also we were able to target those that were committing crimes in the economic sector. Entonces, así fue como existió bastante preocupación del militares, del poder económico,
partidos políticos y las mismas estructuras criminales, y empieza a generarse una campaña en contra de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y de esa forma es como expulsan a la CICIG de Guatemala en el año de 2017. This, of course, the fact that the VP and the president and the economic sector is being targeted by the court system begins to be concerning to the military, the economic sector, the political sector, and criminal circles in Guatemala. So they all began a campaign against the CSUDH, and in 2017, the CSUDH is expelled from the country. De esa cuenta es que al expulsar a la CICIG, prácticamente se continuó con algunas investigaciones, pero cuando entró a trabajar la CICIG, se creó lo que es la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Y esa fue la fiscalía que presidió Juan Francisco Sandoval. Again, the CSUDH is the International Convention Against Impunity of Guatemala. As a result of the CSUDH, there was also a special prosecutions office established against organized crime, and that led to the persecution and brought to trial of Sandoval. Juan Francisco. Juan Francisco Sandoval. Entonces, y cuando estuvo la CICIG, también se crearon los juzgados de Gálvez, que es donde estaba su servidor. And when the CSUDH was established, there was also the judicial systems of the various courts that were established, and that's where I was a judge. Entonces, así fue como se expulsa la CICIG y se quedó el Ministerio Público, se quedó la FESI y se quedó en los juzgados de competencia ampliada. Y así es como se inicia una persecución en contra de los operadores de justicia, y de esa cuenta la mayoría de personas de la FESI, desde Sandoval, Juan Francisco Sandoval, todos los auxiliares prácticamente también fueron sacados de Guatemala. Algunas personas están detenidas de la Fiscalía, especialmente de la FESI. And after the CSUDH was thrown out, we have the ministry, the judicial system, the courts, and the persecution that are left behind in Guatemala. And some of these people also have fortunately been arrested. Así es como posteriormente que prácticamente desmantelaron la FESI, la Fiscalía Especial contra la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, siguieron con los tribunales. De esa cuenta sale Erika Efán, que es una de las primeras jueces que salió, y acabo de salir, su servidor también acaba de salir de Guatemala y no puedo llegar a Guatemala. So this was, in fact, how they destroyed the special prosecution's office against organized crime. And this is how some judges in the prosecution's office have left the country, and that also includes judges like me that have left the court system and have exiled out of Guatemala, and we cannot return. Entonces, eso significa que la primera fiscal que tuvo que salir del país fue Claudia Paz, después Telma Aldana, está Gloria Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad, 3 personas más de la Corte de Constitucionalidad, están jueces afuera del país, están abogados que estaban defendiendo
a las personas que estaban siendo criminalizadas, defensores de derechos humanos, defensores de la tierra, y especialmente se instauró un terror de una inteligencia militar que hay detenidas bastantes personas, incluyendo a Rubén Zamora, que es periodista. We have many federal prosecutors that have left the country. So first one, Claudia Paz, then Madama Porras. We also have representatives of the constitutional law that have left the country, judges, lawyers, attorneys, human rights representatives that have left and come back to Guatemala. And from this exile, we have an emergence of a very violent and terrorist form of military intelligence that has emerged again in the Guatemalan country. Entonces, esta es una cosa muy rápida que les explico qué fue lo que se dio en Guatemala, y por eso es que se hacía referencia a lo que dijo la Comisión de Esclarecimiento Histórico de 2005, que dice que la CICIAC tiene su origen en las estructuras de inteligencia militar. Entonces, lo que pasó es que con las investigaciones que se realizaron y la gran cantidad, especialmente de militares, del poder económico y políticos que se involucraron en esas estructuras militares, se vuelven a unir los militares, el poder económico, los políticos y algunos miembros de algunas estructuras, especialmente el narcotráfico, y vuelven a reconfigurar el Estado de Guatemala. Y esa es la situación por la cual estamos en este momento, en esa situación. And through the information that we were able to gather in the investigation committee of the organizations and clandestine operations and the Commission of Transparency Against Impunity in Guatemala, we were able to conclude that the military intelligence has embedded itself in the political and economic sectors, that the smuggling of drugs and drug activity is part of that corruption, and they are now working together to give us this new state in which Guatemala is. Bueno, entonces, entre las conclusiones es que existen los cuerpos militares y aparatos de seguridad, que eso se estableció con la firma de la paz. El mismo gobierno se comprometió a establecer los mecanismos para acabar y disolver lo que son las redes paralelas. Como consecuencia del compromiso del Estado fue que surge la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad Guatemala, que en su momento empoderó a la ciudadanía y a las instituciones del Estado y generó un clima de confianza. Ya para concluir, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala fue una institución incómoda para la serie de poder, que lo percibieron como un ingerente en los asuntos internos, pues destapó la preocupación de las instituciones del Estado. Como consecuencia de eso, eso fue que se volvieron a unir todas estas estructuras, tomaron el control del Estado de Guatemala, y de esa forma es que empezaron prácticamente a explicar, a iniciar el proceso a mucha gente que había trabajado en todos los procesos de justicia transicional, procesos de corrupción, redes ilícitas y estructuras paralelas. The Guatemalan government was dedicated during the peace agreements to
creating structural procedures to destroy this parallel networks of corruption between the military and political and economic forces. The CSUDH is one of the organizations or commissions that offer that challenge, but however, it may be very uncomfortable. And in order to fight the CSUDH, again, the corrupt structures in Guatemala united amongst themselves against the intelligence, the military intelligence, political, economic power, and the drug sectors. And they have been able to, again, as corrupt systems, expel or send into exile folks that were working in the criminal justice system that were trying to bring the same people to trial to court. Esta fue la forma como en el mes de noviembre, después de algunos análisis que me hacen en Guatemala, no se garantizaba mi vida. Tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas provisionales de la Corte Interamericana, y no se garantiza mi vida en Guatemala. Y de esa forma es que tengo que salir al exilio en el mes de noviembre. A la fecha no he llegado a Guatemala y me voy a quedar en otro país. That is, in November, my life could not be guaranteed. I was not given the guarantee that I would be kept safe as a judge in the judicial system. And that is how I ended up in exile here in the United States. Muy bien. Con esto prácticamente concluiría. Y no sé si tienen alguna pregunta o alguna observación que puedan hacer. This is how I conclude this part of the presentation. I'm open to any questions that you may have. Say loud so the mic picks you up. Loud so the mic picks me up. Buenas tardes. Mi pregunta es, en lo que se dan todos estos hechos y se empieza a ver que estas fuerzas paralelas existen, en su trabajo en lo judicial, ¿qué conversaciones o qué planes, estrategias tienen, uno, para proteger la nación y protegerse ustedes mismos? My question is, as these events are taking place, that we are discovering these parallel security forces, what are the conversations in the judicial system? One, to keep the nation safe and to keep jurists safe. Dice que nosotros, al menos como operadores de justicia, tuvimos tanto trabajo que uno no pensó que podía pasar, pues todo lo que estaba haciendo estaba trabajando. Ya se puede imaginar en el proceso del Partido Patriota, se escuchó una primera declaración como 78 personas. O sea, era demasiado el proceso genocidio. El proceso del diario militar, con el diario militar solo hace referencia a 180 personas con delitos de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial. O sea, todo esto fue demasiado extenso. Uno de lo que menos pensó es de lo que podía pasar. Yo de la que he hecho referencia era la ONU, porque la he criticado que solo protegió a los investigadores extranjeros y no protegió a los guatemaltecos que articulamos con la CICIG para hacer el trabajo que llevamos a cabo. In my work, or in our work in the justice systems, the judges, the attorneys, we're working so much and so hard in these cases that we didn't even see it coming, the threats that we were going to suffer. I mean, we had caseloads on genocide, at the military diary that was focused on assassinated or torture, and we're investigating extrajudicial assassinations by the military. So we had so much work that we didn't really have time to see it.
But something that I do criticize the United Nations is that they took resources and the time to protect foreign investigators in Guatemala, but they didn't protect us, specifically the CC. Because there's so much violence and sexual violence and genocide happening in Guatemala, I know earlier it was said that many indigenous people were missing, right? What is being done to protect indigenous and Afro-Guatemalan people from the genocide, from the government and from people that are, you know, causing some violence, you know, whether or not it's for purposes of trying to take from the rich and give back to the poor, or just for on bad events. Bueno, he escuchado que por la presentación que hay mucha violencia sexual, especialmente a las comunidades indígenas. Hay algunas cosas que se están haciendo para proteger la vida indígena, para proteger al afro-guatemalteco de más genocidio, de más violencia, de ayudarnos de alguna manera u otra. Fíjense que ese es uno de los problemas, porque el tema es que se militariza nuevamente la Guatemala y hay mucha represión en contra, especialmente de los más vulnerables. Han habido casos en donde por un movimiento han capturado a muchos dirigentes y los están detenidos, indistintamente que al año les digan que no cometieron nada, pero los están deteniendo. Entonces ya no hay ninguna esperanza en el tema precisamente de indígenas, porque uno de los problemas que se está dando es que se instrumentaliza el derecho penal. Incluso el partido político que se conoce como MLP, Movimiento de Liberación de los Pueblos Indígenas, que la que lo preside es Elma Cabrera y vicepresidente Jordán Rodas, no lo quisieron inscribir como partido político. Esos son parte de los problemas que están aquí. Yeah, that is part of the critical issue. In Guatemala, what we see is a rise in militarization. So there is a sense of hopelessness. The indigenous people, the more vulnerable people are being arrested indiscriminately for crimes they do not even commit. And what is happening also is that the military and the people in power are manipulating the rule of law. And indigenous people that do try to organize are not even recognized within the political system or as political parties. And such as Selma Cabrera, an indigenous woman that is part of an indigenous organization that hasn't had her organization be recognized as a political party to run for office. And what about the Afro-Indigenous people? ¿Usted conoce algo sobre la situación de los afro-guatemaltecos? Y estos están ubicados en toda Guatemala, pero donde están ubicados en Cabal. En Chiquimula, cuando trabajé en Chiquimula, tuve mucho contacto con el grupo de Ricos. Es una comunidad bastante extensa que también han sufrido mucho represión. Yes, I have been able to work with the Afro-Guatemalan community. They're concentrated on the regional south, Caribuna. The Caribunas are a very extensive group of people, but they suffer equal persecution, such as the indigenous groups in Guatemala. So since leaving, how have you been connected to this work still, or are you connected to this work still, even unofficially? I would love to know if they are still using your expertise and input
some of the decision making and some of the strategizing, especially with the institution. Ya que se ha ido, de alguna manera u otra está conectado o sigue conectado con el trabajo oficial o no oficialmente, ya que tiene, usted es un experto en la ley, usted nos ayuda en decisiones, en estrategias, en cualquier otra cosa en que consta responder al Estado, a los poderes opresores. Fíjese que sí, como consecuencia de haber llegado a tener que salir del país y las garantías a nivel internacional que fueron asignadas especialmente por la Corte Interamericana, se va a presentar una demanda en contra del Estado de Guatemala. Yo estoy prácticamente separado en este Estado actual y en este momento no tengo nada que ver. Es más, no puedo llegar que mi vida corre riesgo de Guatemala. In a way, I'm connected. Unfortunately, I cannot participate in any way or form in Guatemala because of my life. However, because of my exile, there has been a guarantee by international bodies, especially by the Inter-American Court, and they will be filing a lawsuit against the Guatemalan state. I'll take one. Go ahead. Diciendo de todo lo que ha pasado en Guatemala y sabiendo que usted está aquí porque lo excomunicaron, ¿hasta qué extent es la excomunicación? Si no, por ejemplo, su familia o relativos, amigos, ¿también ellos están protegidos o siguen allá en el peligro? She is asking, now that he's in exile, to what extent is the threat? Is his family going to become part of this? Are they safe? How are they protecting them? Fíjense que eso es parte de los problemas que tengo, porque como lamentablemente uno vive de un salario, si no tengo ese salario y estoy fuera del país, mi familia está en Guatemala. Ese es el miedo, el riesgo que tengo, y por eso es que en muchos casos no he dado conferencias en medios de comunicación, porque siento que pongo más en riesgo. That is one of the main issues that I have because I have lack of salary now. My whole family is in Guatemala, and I am afraid for their life. That is one of the reasons I avoid press conferences, because I know that I will be putting them even more in danger. We'll take one last question. Okay. Does he see the situation worsening or getting better? And if so, what will it take for it to get better? And then also, he mentioned the UN. Does he believe the UN as an entity should have kept up or should have stepped in to save the CC? And why? De su punto de vista, ¿usted cree que seguirán entregando las cosas, hay una esperanza para que se mejoren? Y la ONU, ¿usted cree que ellos deberían de tener más responsabilidad en intermediar en lo que está ocurriendo en Guatemala? Fíjense que en este momento y con todas las instituciones que fueron reconfiguradas en Guatemala, considero que en las elecciones de junio no va a quedar ninguna persona que no sea del grupo de ellos. Considero que pudiéramos tener esperanzas, precisamente el tema migrante, el tema indígena, considero que hay que explotarlo para unas futuras elecciones y tratar en este caso que la hoja de ruta sea los acuerdos de paz de la ONU e involucrar nuevamente a la ONU, institución garante de los acuerdos de paz. Yo siento que la situación no va a mejorar, sino que va a empeorar. Incluso si pudiéramos hacer un análisis, voy a concluir,
si pudiéramos hacer un análisis y se entendió de que se firma la paz, los organismos de la ONU que llegaron a Guatemala reconocen las estructuras paralelas. Eso fue en el 96 y en el 2017 expulsan a la Sicilia y continúan esas estructuras paralelas. Es como que nos encontráramos en el año 1996 y si hiciéramos un antecedente de los nombres que puse ahí, Jimmy Morales, que fue el anterior presidente de Guatemala, sería el equivalente a Castillo Áñez, que fue el que prácticamente el primer presidente cuando se dio el golpe de Estado. El presidente de ahorita sería Miguel Idigo Razuén y la hija del general Efraín Ríos Montt sería Carlos Manuel Arana Osorio. Así es como llevaríamos la secuencia si pudiéramos retroceder en todos los aspectos que está pasando. In this moment, because the parallel networks, the military, the economic sector, the political sector, the drug business, have totally reconfigured all the institutions in the nation. In the elections of this June, it is most likely that only their people will be in positions of power. They have completely taken over. But you know, some of the topics that we need to focus on is immigration and indigenous lives. We really need to bring this to the forefront of the political discourse, because in the peace agreements, if we return to them, this was one of the areas that were highly addressed, including the UN was highly involved and one of the main participants in these agreements. We need them to come back and reinforce these agreements that they don't create. If they don't return to the state, if they don't return to the nation, we're going to see the same cyclical violence and abuse of power in Guatemala. There's one from the Zoom world, the question that's there. You can read it. Just have a mic. You mentioned it just starts right there. You mentioned that the systemic violence you've investigated has been supported by economic and political sectors. I'm wondering to what degree this economic and political forces, including U.S. corporations, government or military, is involved. Okay. Usted ha dicho que en esos sectores paralelos, la economía y el sector político ha estado involucrado sectores económicos. Hay por casualidad corporaciones americanas, el gobierno americano, el ejército americano, que es parte de esos grupos paralelos. ¿Es posible hablar de eso? Fíjense que este es otro tema. Recuérdense que los que prácticamente formaron estos grupos militares fue Estados Unidos. El problema de Guatemala, el problema de Centroamérica, especialmente Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Latinoamérica, uno de los problemas es que tienen unos muy fuertes, y con una logística y con una capacitación muy fuerte. Y estos sectores son específicamente los que no han dejado de progresar a los países de América Latina. Es parte de los problemas que nosotros tenemos, y aparte del poder militar, el poder económico también es muy fuerte. Recuerden que hay mucha explotación minera que es muy fuerte. La deforestación de los bosques está relacionado con el narcotráfico.
están botando cantidades de árboles, porque eso les sirve de pista para la droga. Entonces, el tema es bastante complejo y el problema mayor que tenemos es la hegemonía que quieren mantener en América Latina, especialmente el tema de los chinos. Entonces, en estos momentos hay una situación bastante difícil y el problema mayor es que los países ya no están viendo a América Latina, tienen muchos problemas, especialmente con la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, prácticamente están recortando toda la cooperación a estos países. Y pensemos cómo está Nicaragua, pensemos cómo está El Salvador y Guatemala, que está cayendo en la misma situación. Entonces, todo esto hace complejo el tema que está dando los países de América Latina. To your question, it is important to remind ourselves that the military groups that are taking power over Guatemala right now are the same military groups that were brought into power by the United States government during the armed conflict. And these are the same groups. They have tremendous logistical power in the nation. These military groups have not ceased to have power in Latin America. But in addition to that, you have new corporations coming in and doing exploitation of the mine. You have drug trafficking that is participating in deforestation. And unfortunately, due to another international conflicts, Russia and Ukraine, the gaze, the global gaze has completely turned away from Latin America and Central America, so that we are not receiving the same attention to our issues right now. And so that gives more weight for this type of power and corruption to take control of Central and Latin America. Voy a aprovechar aquí el micrófono. Pues, Gálvez, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros aquí en los Estados Unidos, los que están en este salón, que les interesa esta política, estos temas? ¿En qué modo podemos participar en ayudarle al pueblo guatemalteco? What can we do here, those of us in the United States that are interested in these topics, these themes, these politics? What can we do to support the Guatemalan people? Fíjense que entre los aspectos importantes que hay que tomar en consideración, estamos en una universidad, estamos en la academia, se pueden hacer análisis, pueden hacer discusión, especialmente el tema del Internet tiene toda la información para que se enteren qué es lo que está pasando, no solo en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador y en América Latina, y que ustedes estén pendientes, estén compenetrados de los problemas. Si pudieran generar discusiones, si pudieran escribir algún artículo, sería excelente, porque lo que va a hacer es que va a hacer además el tema de lo que está pasando en América Latina. Cuando yo renuncié, estuve en Europa y precisamente esta era parte de mi misión, tratar de dar a conocer la situación que se estaba dando, para que traten de ver qué es lo que está pasando en América Latina. Y el tema de Estados Unidos, este país también ha sido bastante difícil, especialmente porque tienen muchos problemas en otros lados, pero no pueden, considero que no se puede crear el tema de América Latina en la situación especialmente baja. Because one of the things that we can possibly do here in the United States is to keep up with what's happening in Central America, to keep up with the news, access the internet, social media, and have the time and space to have discussions topic, to create awareness, to bring attention to the issue. That's one of the things that I was able to do when I first left the country and went to Europe. And we are aware that Central America cannot be focused, but that is one of the ways that you can keep us in mind right now, to create awareness. Muchas gracias. Pues, Gálvez, much. I would like to reiterate that access to information in the last couple of months, I've been looking into the politics of Guatemala, finding out more about Judge Gálvez and Emma Cabrera.
There's very slim pickings in English language media. I've been having a hard time finding English articles, but if you're bilingual, you speak a couple languages, you can tap into all kinds of other stuff that's going on in the world. So it's much better to be able to tap in as college students, as worldly people, into other forms of media all around the world. Just as a parting shot, wanted to tell you that one of the sponsoring agencies, Mario Avila, will tell you about the organization that brought Judge Gálvez in. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar la jueza, pues muchas gracias por tu intervención. Miren, acá en Los Ángeles tenemos una organización de mujeres y hombres, profesionales, unas de ellas, obreros, campesinos, que estamos organizados en Alianza por una Guatemala Mejor. Ahí tenemos un correo electrónico y también pueden buscarnos en la página que se llama Alianza por una Guatemala Mejor. Ahí se pueden comunicar con nosotros, estudiantes, familias, quienes estén interesados en lo que acontece en Guatemala, y hacemos eventos como este de la presentación del juez Gálvez, y también nos reunimos para hacer eventos. Acabamos de hacer un evento sobre las niñas que fueron quemadas en una iglesia que se llama la Iglesia Unitaria. Entonces búsquenos ahí, hay un teléfono, llámenos y sigamos trabajando por Guatemala, por México, por los países que sufrimos esta injusticia de las oligarquías de nuestros países. Muchas gracias. I'm part of the Alliance for Guatemala. I'm just going to say the same thing he said in English. So we are a group of immigrants from Guatemala. We are men, women, and professionals, also, labor force. And our focus is to try to help our country to overcome many problems, but also to keep the historical memory of all these occurrences for future generations, and even for the children of our country who are not learning the facts of our history. They are not allowed to know this history that you are learning right now. And so that's one of the goals of our group, is the Alliance for Guatemala. We keep historical records, just like we did the ceremony for remembrance of the girls who just died in a fire in 2007, and then they still waiting for justice. 41 of them died and 56 were burned. It's part of those horrible things that happen in our country, but we are a group that we have hope, and we want to continue to help. And we have our organization. We're always supporting our indigenous groups. They are trying to find a spot in Guatemala to better our country. And also, just gonna say that we do other type of things with many projects. So just look for us on Facebook. That's where we put our notices of the events we're doing, and we are supporting our community to promote our history and also to help our country. So bringing him here, or the other time we brought Telma Cabrera also, those are some examples. I'm looking, you have 2 notifications in the chat line. Oh, okay, we'll check them out. Thank you. Okay, thank you. So thank you for everybody for showing up. Thank you to the Alianza for bringing in Judge Gálvez. Gracias, Judge Gálvez, por acompañarnos. Gracias, Cynthia Villanueva from the Spanish Department. Also want to thank all the professors that invited your students to come in today, and specifically the sponsors for this event today, Chicano Studies, NCRP, that's Negotiation, Conflict Resolution, and Peace Building, and the Modern Languages Department here at Miguel, along with the Dean's Office from College of Arts and Humanities. So thank you all for showing up and for supporting this event. Gracias.
Oh. What's the Facebook? ¿Cómo se llama el de Facebook? ¿Cuál es? Alianza por una Guatemala. Hemos discutido el carácter y más